Saludamos al ingeniero Carlos Heredia. Él también es abogado, es miembro de la Comisión Anticorrupción, Comisión Ciudadana Independiente en la provincia de La Suay, y fue también uno de los damnificados del caso Copera. Hace muy pocos días, Carlos, estuvimos con el presidente de la Comisión Anticorrupción en la provincia de La Suay, el ingeniero Diego Andrade, y nos había informado que la comisión ha podido presentar una demanda ante la Fiscalía para que se continúe con la investigación y ojalá se configure un caso para aclarar el tema Copera. Quisiéramos conocer mayores detalles de cómo se ha planteado esta acción. Buenas noches, Gustavo. Gracias por la invitación. Nuevamente es un gusto y una satisfacción estar en este medio de comunicación y a través de las antenas de Antena 1, comunicarnos con los radioescuchas a quienes hacemos extensiva este saludo por parte de la Comisión Nacional Anticorrupción, Núcleo de La Suay. En realidad, presentamos nosotros una denuncia luego de una larga y tediosa investigación, incluso con una fuerte discusión que tuvimos con la Secretaría Anticorrupción hace ya más de un año, cuando estaba Dora Ordóñez a cargo de esa institución pública. Le presentamos una serie de evidencias pues, que daban cuenta de que en el proceso de liquidación y disolución de la cooperativa se produjo un verdadero abuso de los fondos públicos. Una vez que ingresaron los fondos públicos a Copera, pasaron a ser fondos de Copera, pero es de recordar que el delito de peculado ya estaba establecido antes del Código Orgánico Integral Penal como estaba tipificado ya el abuso de dinero de los bancos y de las instituciones del sistema financiero como peculado, ¿no? Eso nos llevó a investigar más a fondo el contrato de traspaso de cartera que se le dio un llamar y que en ese entonces pues se mantuvo en reserva y oculto y no había cómo obtener mayor información relacionada con las operaciones de la liquidación. Es esta reserva lo que impedía. Íbamos a preguntar justamente por qué se demoraron tanto para presentar una demanda o una excitativa para investigación de la Fiscalía cuando este tema sucedió, si no me equivoco, hace algo más de 10 años. Era esta prohibición que se había puesto, que los había calificado como privados, inaccesibles en consecuencia al público o a la Comisión Anticorrupción, la entonces Intendencia de Cooperativas que existía en ese momento, la que impedía que estos documentos se hagan públicos. ¿Y de qué manera se dio este hecho de que puedan estar disponibles para canalizar y viabilizar esta demanda? Bueno, la realidad no es de esa forma. Lo sucedido en Coopera fue primero en el año 2013, en junio del 2013. Son 7 O años. sea, 7 años. Y en esa época ya no era la intendencia, sino la dirección de cooperativas ya dejó de existir y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ya estaba como un año funcionando, entró a funcionar si mal no recuerdo, en febrero del 2012. De tal suerte que... Justamente antes de que suceda un esta año situación antes. con Copera. Exacto, un año antes. Empezó a funcionar la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, organismo que fue y decretó, pues, resolvió la liquidación y la disolución de la cooperativa. Ese proceso de liquidación fue dispuesto el 12 de junio del 2013, pero
2 días antes, hubo todo un movimiento de orden financiero en la cooperativa que se logró descubrir ya posteriormente cuando estaba en ese proceso de devolución de dineros a los perjudicados. Se logró descubrir pues que hubo un contrato por medio del cual la Corporación Nacional de Finanzas Populares, otro organismo creado por el gobierno de Correa para, digamos, que fondear al sistema de economía popular solidaria, entregó 35 millones de dólares a la cooperativa a cambio de la cartera que ésta tenía. Y se firmó un contrato que se dio en llamar convenio de traspaso de cartera. Ahora bien. Este detalle es importante, 35 millones a cambio de la cartera. ¿Una cartera de cuánto? Bueno, en los estados financieros de Coopera estaba el monto total que asomaba por la cartera era de 55 millones de dólares, si no estoy mal. Y posteriormente la superintendencia hizo una serie de ajustes, ajustes que hasta ahora no podemos saber cuáles son las circunstancias o los móviles que les llevó a hacer una serie de ajustes que redujeron la cartera como a 47 millones de dólares. El punto es que ese convenio de traspaso de cartera, que es lo que llamó la atención de la comisión, es que tenía una cláusula que establecía que ese convenio debería mantenerse en reserva. Y como ya es experiencia en la tarea de la Comisión Anticorrupción, usualmente todos los convenios, todos los contratos, todos los actos que realiza el sector público y que declara reservados, lo hace con el propósito de ocultar anomalías, ocultar abusos y ocultar circunstancias que nos llevan al convencimiento de que alguien está atrás de esto y alguien está siendo beneficiado por ese convenio, ese acto, ese contrato. No de otra manera. De privacidad para este convenio tenía alcances también en los balances y estados financieros de la cooperativa. No, claro. Yo me estaba concentrando exclusivamente en el convenio. Este convenio fue suscrito entre un ex funcionario de la cooperativa y la CONAFIPS. Y en ese convenio se establece la reserva. Sin embargo, en el 2012, el día en que se decidió la liquidación, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ilegalmente, abusivamente, determinó que todos los informes, toda la información, todas las hojas de trabajo, todas las actividades que se desarrollen a partir de esa fecha en Coopera tendrían que ser tratados con reserva y confidencialidad. Y efectivamente... Una pregunta aquí como abogado, Carlos. ¿Era esto legal? No, pues no era legal. ¿Y en qué se basaba el hecho de declarar confidencial toda esta información? ¿Algún sustento debería haber tenido? ¿O no estábamos precisamente en una dictadura? Precisamente pensaron gobernar 300 años y ocultar todos los abusos que se dieron en una década y les falló. Concluimos entonces de que estas prohibiciones de acceso a la información, estas declaraciones de confidencialidad, no tenían un sustento legal, pero se lo hizo. No tenía un sustento legal y te voy a explicar por qué. En el año 2010 se promulga la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. Y el coronel Gutiérrez, que estaba de presidente, emitió un reglamento
para viabilizar la operatividad de esa ley. Y en ese reglamento se establecía que una serie de documentos, una serie de actos, una serie de informes del sector financiero cuando éste estaba sujeto al proceso de liquidación y disolución deberían mantenerse en reserva durante todo el proceso. Sin embargo, cuando asume el poder el señor Noboa, deroga, ¿no? Si no estoy mal, el artículo 9 de ese reglamento y en los considerandos, en los cuales deroga este artículo de este reglamento, señala que lo que estaba dicho allí es todo lo contrario a la transparencia y al acceso a la información pública, queda derogada. Y cuando Jacome, que estaba de superintendente de Economía Popular Solidaria, emite la resolución declarando la reserva de la información, lo hace fundado en el reglamento que ya fue derogado. Entonces, resulta que esa declaratoria es totalmente ilícita. Sin embargo, vale la pena decir que en esa época, en el año 2013-2014, ningún juez que conoció de las varias acciones que se hicieron en Coopera se atrevió por cobardía o por complicidad a señalar aquello. Y dejó y confirmaron la reserva de la información. Y eso estuvo hasta hace un año, ¿no? En reserva, hasta que Fue Héctor la Ordóñez, Comisión Anticorrupción, la Secretaría Anticorrupción, la Secretaría la que Anticorrupción. permitió que se abran esos candados. Claro, que fue exactamente el doctor Granda el que pidió a la Superintendencia de Economía Popular que levante la reserva. ¿Y qué es lo que encontraron allí? Bueno, son varias cosas, ¿no? En primer lugar, el monto por el cual se hizo esta transacción tiene que ser justificada, ¿no? Se habla ahí de 35 millones de dólares. De la información que tiene la comisión, se llegó a determinar que esos 35 millones de dólares jamás ingresaron a las cuentas de Coopera. Es Y decir, por esta tanto, transacción que se hizo comprando la cartera de Coopera por 35 millones fue así. ficticia. Los 35 millones en realidad no se entregaron, Bueno, no creo que haya sido ficticia, sino fue dolosa, más pero bien. no se entregaron. Quedó en papeles. Esos 35 millones no entraron a las cuentas de Coopera. ¿Y a dónde se fue? Ese es el primer punto, lo cual tiene que investigar. Y para eso está la fiscalía. Señor, ¿dónde está la plata? El auténtico, ¿dónde está la plata? No es parte de esos 35 millones lo que se entregó a los depositantes de Coopera en los sucesivos pagos que se fueron haciendo. Bueno, eso es lo que dice o dijeron los liquidadores, ¿no? Pero lo que debía haberse hecho, ¿no?, en el supuesto de la compra de la cartera es lo que hace transparente cualquier transacción. Yo te doy la cartera, vos me das los 35 millones y Coopera podía con ese dinero, liquidador de Coopera, devolver a través del sistema financiero, como sea, a los Ya. depositantes. Una cosa, Lo cierto es que esos 35... el liquidador de Coopera no manejó directamente esos 35 millones. No, es que nunca ingresaron a las arcas de Coopera los 35 millones de dólares. Ese es el primer punto. El segundo punto es que ese contrato es un contrato contrahecho. Es decir, es un contrato que guarda ciertas
incongruencias con los antecedentes que están establecidos en el mismo contrato. Y para irnos ubicando vale la pena señalar lo siguiente, ¿no? El señor Giovanni Cardoso, que era en ese entonces director de la Corporación Financiera de Economía Popular Solidaria, jamás estuvo en Cuenca. El 10 de junio en que se firmó ese convenio. Entonces, no podía haber él suscrito ese convenio. Sin embargo, aparece, ¿no?, en el convenio que el señor Cardoso, en Cuenca, en la ciudad de Cuenca, el 10 de junio, suscribe ese convenio del traspaso de cartera. Ese es un punto. El otro punto. Como contraparte y a nombre de Coopera aparece firmando el convenio el señor Vintimilla, que había sido, entre comillas, nombrado gerente encargado de Coopera. Sin embargo, ¿no?, el nombramiento de gerente de una cooperativa tiene que seguir un curso legal hasta llegar a registrarse en la superintendencia. Y una vez que esté registrado, se puede, pues, ejercer la representación legal y la representación extrajudicial o como quiera que se llame del organismo que está representando. El señor Aucay, ¿en dónde estaba durante todos estos intentes? Perdón, ¿quién? El señor Aucay, el Él presidente estaba de la preso ya. cooperativa. Él Estaba estaba ya preso. detenido. Ya estaba detenido, sí. Y precisamente ahí está esta maquinación de alguien, ¿no?, que es responsable de todo este proceso, y le nombran temporalmente a Marcelo Vintimilla gerente de la cooperativa el día 7 de junio, que caía viernes. El día 10, que cae el lunes, firma el convenio, y el día 11, que cae martes, renuncia, ¿no? De tal suerte que hace claramente sospechoso el hecho de que fue puesto ahí con el propósito de darle la figura de legalidad a un convenio por todo lado anormal. ¿Puede configurarse ahí una figura de testaferrismo en esos actos? De peculado. 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 Esa es la denuncia que... Pero las sospechas van hacia dónde? ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién se beneficiaba? Está claro que los depositantes de Coopera fueron los principales perjudicados en esto. Hubo también plata del Estado que se esfumó allí. ¿A dónde fue ese dinero? ¿Cuánto fue el perjuicio de Coopera en dineros privados y en dineros públicos? Gustavo, debemos hacer aquí un poco de memoria con relación a todo el proceso, ¿no? Yo recuerdo que el primer anuncio que hizo la Superintendencia de Economía Popular Solidaria en la Asamblea Nacional, porque Jacome fue llamado a la Asamblea Nacional a explicar el porqué de la liquidación de la cooperativa y todo eso. En ese entonces, en una presentación en PowerPoint ante la Asamblea Nacional, el superintendente Jacome señaló que la pérdida encontrada en la cooperativa alcanzaba a los 12 millones de dólares. Artificiosamente, 30 días después, a Correa le hacen decir en una sabatina que las pérdidas son de 30 millones de dólares. Y cuando Correa decía algo en la sabatina era una orden y una instrucción para todos los estamentos del sector público, incluidos Asamblea y Corte de Justicia. No había cómo contradecir, entonces hicieron aparecer 30 millones de dólares de pérdida en Coopera. Pero no contentos con eso, en una nueva intervención que hace Correa, en una entrevista que le hacen en Telerama, dice, no,
son 30 millones de pérdida, pero el hueco es de 12 o 17 millones. Y finalmente llegaron a la conclusión de que las pérdidas en la cooperativa eran 47 millones de dólares. Es decir, fueron acomodando la pérdida a lo que le iban haciendo decir a Correa. Bueno, sin perjuicio de que podamos seguir tratando otros detalles sobre este tema, mucho se habló en Coopera de la utilización de fondos de Coopera para una campaña electoral de Alianza País. Hubo una campaña años antes del cierre de Coopera, no tan lejos de su cierre, y se especuló mucho en la ciudad de Cuenca. Hubo incluso aceptaciones verbales que llegó a ser uno de los asambleístas hoy fallecido, el economista Osvaldo Larriba, quien dijo que se había separado en esas circunstancias justamente de sus compañeros de Alianza País. Luego se separó totalmente de Alianza País, motivado en este supuesto uso de dineros de Coopera en una campaña electoral, tema que se ha especulado o sobre el cual se ha especulado mucho, pero que no se ha llegado a comprobar. ¿Se ha encontrado algo que pueda dar sustento a estas denuncias que fueron materia de mucho comentario en la ciudad de Cuenca? Mira, Gustavo, para recordar la historia, el Ecuador pasó por el proceso electoral a finales del 2012 e inicio del 2013. Entonces... Un año antes. Perdón. Un año antes. Sí, un año antes. Entonces, se habló mucho sobre... Y no es que se habló, sino que se vio cómo... Claro, Rodrigo Aucay fue incluso candidato, me parece que... Rodrigo Aucay, que estaba de candidato a asambleísta nacional por Alianza País, el partido de los revolucionarios, ¿no? Que se gastaba y había un derroche de dinero en su campaña electoral y a la cual le acompañaron todo el frente político de Alianza País, incluido el presidente Correa. O sea, no es de sorprenderse que el financiamiento de esa campaña haya salido de Coopera. En realidad, yo no puedo afirmar con toda certeza de que se hayan utilizado esos fondos porque no tenemos ninguna evidencia física o documental que nos permita hacer esa aseveración. Pero es algo que la Fiscalía puede investigar. Debería investigar. Que no existe ya la prohibición al acceso a toda esta documentación. Es un asunto de ingresar y hacer auditorías en los fondos de la cooperativa. Debería, pero te recuerdo que la mayor parte de acciones que se podrían tomar están prescritas ya pues, por paso del tiempo, con excepción de los tipos señalados en la Constitución como el de peculado, pues, que no prescribe, gracias a una decisión de la Corte Constitucional actual, que decidió desbloquear el informe previo de la Contraloría a los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito que el Correato puso ahí como control de daño para que ninguno de los funcionarios pueda ser investigado por el fiscal. Se puede concluir claramente, entonces, Carlos, de que en Coopera no solamente hubo malos manejos financieros, sino que hubo una grasa intervención del poder político para manipular las cosas en esta institución. Obviamente, Gustavo. Mira, el 10 de junio, en que se firma ese convenio, se dice, ¿no? Ahí en el convenio, que hubo una junta del directorio de la CONAFIP ese mismo día, ¿no? Y que en esa junta se conocieron los informes de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y los informes que autorizaban al señor Giovanni Cardoso a la suscripción del convenio. Ese mismo día, pues resulta que el directorio de la CONAFIP estaba integrada por la ministra de Bienestar Social, por el Frente Social, ¿no? Varios ministros de Estado, y dudo mucho que en un día
se haya podido, el señor Giovanni Cardoso haya podido reunir un directorio con 3 ministros y otros funcionarios de jerarquía ministerial a fin de conocer los informes de la superintendencia y el plan de reactivación de la cooperativa, porque en principio fue un plan de reactivación, y en ese mismo día suscribir el convenio y hacer el desembolso de los $35 millones. Es En decir, todo todo caso, fue con derecho. Carlos, ¿cuáles son los rostros, cuáles son los nombres de los políticos involucrados en este caso que la Fiscalía tiene que investigar? Allí el principal de todos es Jacome. Jacome tiene que ser investigado, porque él es yo diría que el autor intelectual de toda esta trama de corrupción en la cooperativa. Y en cuanto a candidatos, a campañas políticas, se Atrás ha de, señalado de que no se ha podido hacer determinaciones, pero ¿qué políticos y políticos locales fundamentalmente tuvieron injerencia en Coopera? ahí tiene mucho que ver la señora Solís, ¿no? Tiene que ver mucho la señora Alvarado, ¿no? Doris Solís, Eh, Rosana Alvarado, es de quien sí, estás sí, sí, hablando. ellos tienen tuvieron mucha influencia en todo este proceso, ¿no? Eh, Básicamente por ahí tiene que ir la fiscalía, ¿no? Qué Porque, se aspira ahora por parte de la Comisión Anticorrupción con respecto a esta denuncia por peculado que se ha presentado? ¿Cómo debería desarrollarse el tema? bueno, en primer lugar tenemos que hacer una reflexión muy seria con relación a la capacidad discrecional que pueden tener los funcionarios públicos en relación a la utilización de los recursos que no son de ellos, pero que manejan como que fuera de ellos, sin que les haya costado el ejercicio, el trabajo de haberlos ganado. Entonces, hacen un uso libre y arbitrario del poder, hacen un uso libre y arbitrario de los recursos públicos, hacen un uso discrecional de esa autoridad de que se hayan investidos y que no es una gracia que le da el presidente de la República, ni le da la Asamblea Nacional, ni no, es esa autoridad de la cual se encuentra investido el funcionario público, tiene que ser concebido como la oportunidad de servirle al país, no de servirse del país. Yo creo que básicamente ese es el mensaje que ha venido dando y señalando la Comisión Nacional Anticorrupción durante todo este tiempo, desde el 2015 en que se formó, de que para el funcionario público que ostenta alguna dignidad, sea de elección popular o sea de nominación directa o indirecta de otros órganos del Estado, debe ser concebida como la oportunidad de entregarse al país y hacer el servicio al país. Pero aquí estamos totalmente equivocados, estamos haciendo las cosas al revés. Ya. Pero Se ha venido, en lo concreto, se, ¿cómo se va o cómo debería desarrollarse esta investigación de la Fiscalía? No bueno, soy la un Fiscalía, profesional de derecho, tú sí lo eres. ¿Qué es lo que debe sí, pasar? La Fiscalía debe investigar con toda la potestad y el poder para indagar que tiene. Tiene que configurar un caso. Imagino que uno de los fiscales de aquí de la ciudad de Cuenca estará ahí a cargo de este tema y en un plazo perentorio que quisiera que nos aclares, debería saberse si es que hay o no hay un caso para continuar con eso que podría convertirse en una demanda de peculado. así es una investigación que tiene que realizar el fiscal que resultó sorteado, ¿no? La Fiscalía de la Administración Pública número 4, a cargo del doctor Flores, ¿no? Esta denuncia nosotros presentamos el 6 de octubre, o sea, hace 15 días,
y ha despachado ya, ha hecho el primer impulso fiscal, pidiendo la comparecencia de los denunciantes, que somos Fernando Vega, Diego Andrade y quien les habla, ¿no? Para que demos la versión, con lo cual, la versión libre y voluntaria, con lo cual, pues, se da inicio al proceso de investigación. También se ha dispuesto, pues, que comparezca Marcelo Vintimilla a dar la versión que corresponda con relación al hecho que se investiga. Hemos pedido en la solicitud en la denuncia presentada, que el señor fiscal realice una serie de actos, ¿no?, que están establecidos. Hemos pedido básicamente que solicite a la Corporación Financiera Nacional y a la Superintendencia de Economía Popular la información pertinente con relación a dar sustento y fortaleza a la denuncia de peculado. Recordemos que el peculado, pues, es el delito que no solamente consiste en el llevarse los dineros del Estado, sino el uso arbitrario de los dineros del Estado. Tal suerte que no está a discreción, en realidad, del funcionario público la utilización de los recursos, sino que estos tienen que obedecer a un proceso de transparencia, un proceso real y concreto que beneficie, que se sienta claramente que es de beneficio para la colectividad y no para un grupo. Finalmente, como Comisión Anticorrupción, ¿están ustedes patrocinados por un abogado o un equipo de abogados? No necesitamos ese patrocinio. Lo denuncian como ciudadanos y miembros de esta comisión. Vale la pena recordar a todos los radioescuchas, ¿no?, que la Comisión Nacional Anticorrupción está abierta a recibir denuncias de corrupción en la provincia de La Suay por parte de todos o en cualquier compañía, empresa, organización en que se utilicen fondos públicos. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ti, Gustavo. Carlos Heredia, ingeniero y abogado, es miembro de la Comisión Anticorrupción en la provincia de La Suay y uno de los damnificados de Copera. Se ha referido a esta denuncia que se ha presentado ante la Fiscalía para que se investigue el delito de peculado en la cooperativa que cerró en el año 2013.